Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Vamos a iniciar orando. Vamos a poner al Señor en oración en este momento para ser edificados por medio de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este día, por tu gracia, Señor, para con nosotros. Gracias, mi Dios, por este domingo, Señor, primer domingo del año, Señor, que queremos empezar tomados, Señor, de tu mano, reconociendo, Señor, que solamente por medio de ti y en ti podemos tener victoria en este año. Señor, queremos poner este culto en tus manos, queremos poner la predicación de tu palabra en tus manos, Señor. Que seas tú usándome, Señor, que seas tú edificando tu pueblo y edificándome a mí, Señor. Que podamos salir, Señor, el día de hoy con una perspectiva diferente, Señor. Que podamos saber, mi Dios, que podamos aprender y que podamos reconocerte, Señor, una vez más, que solamente por medio de ti podemos tener victoria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nos encontramos aquí, hermanos, en la serie que está predicando nuestro pastor en Mateo capítulo 3. Estamos ahora. Estuvo hablando el pastor un poco acerca de la introducción, de lo que significaba el capítulo, lo que significaba el pasaje. También hablamos un poco acerca de Juan Bautista. Y aquí Juan, en los primeros versículos, vamos a leerlos, dice, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Vamos a leerlo desde el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan nos está hablando de 3 tipos de bautismo. Voy a explicar primero qué es lo que no está diciendo Juan. Aquí tenemos primeramente el bautismo en agua. El bautismo en agua es un bautismo que es externo, es algo visible, es algo simbólico. El bautismo en agua que estaba haciendo Juan en este mismo momento no es el mismo que luego vemos en Hechos. Juan aquí estaba preparando para el arrepentimiento y recibir al que tendría que venir, que sería Jesucristo. En aquel tiempo, los que se bautizaban en el Jordán por motivos de pecados y confesiones eran para cambiar de ser gentiles al judaísmo. Es el bautismo en agua que está hablando aquí Juan. Es algo externo, es algo visible, es algo simbólico. Y el bautismo que hoy tenemos en Hechos también, por el cual yo me bauticé, muchos de los que estamos aquí hemos sido bautizados, es algo externo, es algo simbólico, es algo representativo, algo en el que yo digo, voy a tomar ese paso de fe porque quiero ser representado como Cristo. Quiero identificarme con la vida, con su muerte y con su resurrección. Doy este paso de obediencia, doy este paso de fe y es algo externo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan aquí? Que el bautismo en agua no es un bautismo que pueda salvarte. Que el bautismo en agua no es algo que pueda transformarte. Es algo que es externo. Luego dice Juan el Bautista, dice ahí mismo en el versículo 11, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí vemos el segundo bautizo, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no está diciendo Juan en este momento? Lo que no está diciendo es de que el bautismo del Espíritu Santo es cuando tú hablas en lenguas. No está diciendo de que eres bautizado en el Espíritu cuando haces cosas místicas, cuando haces sanaciones, cuando haces espectáculos. Es lo que no está diciendo Juan el Bautista. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es algo interno, es algo invisible, es algo que ocurre en nuestro interior, algo que no se puede ver. El bautismo del Espíritu Santo es el que reforma, es el que resucita espiritualmente. Dice la palabra de Dios que antes de venir a Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, gozándonos en el pecado, deleitándonos en las cosas malas del Señor. No podríamos ver y entender lo que la palabra de Dios decía, porque para nosotros era locura, poníamos resistencia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios
cuando escuchamos la palabra, cuando Jesucristo entra y derrumba las puertas de nuestros corazones y somos bautizados por el Espíritu Santo, hermanos, y el Espíritu Santo infunde vida, regenera nuestra alma, nuestra mente, nuestros corazones, entonces hemos sido salvos. Pero lo que no está diciendo, hermanos, es de que el agua puede salvar. Hay muchas personas que han sido bautizadas de niños y hoy en día están lejos del Señor y no quieren saber nada del Señor y viven una vida lejos del Señor porque el agua no puede salvarte. Hay muchas otras personas, luego vamos a seguir leyendo, dice el versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí también vemos el tercer tipo de bautismo, que es el bautismo en fuego. ¿Qué es lo que no está diciendo Juan el Bautista aquí? El bautismo en fuego no significa que tiene que descender humo, que tiene que caer fuego del cielo, que tenemos que pedir milagros, a sacudir las sillas, danzar y bailar. Eso no es lo que está diciendo Juan el Bautista aquí. Por medio de estos versículos, Juan el Bautista nos recuerda que Jesucristo vino no solamente a salvar, sino también a juzgar. El bautismo en fuego que está hablando aquí es para todos aquellos que rechazan el nombre de Jesucristo. El bautismo en fuego que está hablando aquí es de una condenación eterna para aquellos que deciden rechazar a Cristo. Y dice los que son paja en el verso 12. ¿Qué son paja en este pasaje? Dentro de las iglesias, hermanos, hay personas que son paja. Aquellas personas, ¿cuántos han conocido personas que se han bautizado nomás para darle gusto a su mamá? Para darle gusto a su papá. Es que quiero que mi mamá se sienta orgulloso de mí, que mi papá se sienta orgulloso de mí. Voy a tomar este paso para bautizarme porque quiero conseguir el día de mi graduación poder ir a la fiesta. He conocido gente que se ha bautizado por eso. Jóvenes que han tomado la decisión de bautizarse no porque han sido regenerados por el Espíritu Santo, no porque han tenido primero el bautismo del Espíritu Santo, sino que lo han hecho por agradar a alguien más. Esto es paja. Porque el bautismo no asegura tu salvación. Hay personas que han sido bautizadas, que han estado sirviendo, pero viven vidas lejos de Dios. Esto es paja. Lo que nos está recordando, dice aquí en el verso 12, fuego que no se apagará. Haciendo referencia al infierno. Fuego que no se apagará. Grandes predicadores, hermanos. Hoy en día, en las iglesias ya no se predica de la condenación, del infierno. Ya no se predica de que hay un juicio que viene para todos aquellos que no toman en serio su vida cristiana, que no toman en serio, que nunca han aceptado a Cristo como su Salvador. Hay un juicio que viene para todos aquellos que son paja, para todos aquellos que han rechazado el nombre de Cristo. El infierno es real, hermanos. El cielo es real, el infierno es real. Y es una condenación que nunca, dice, se apagará. Hoy en las iglesias ya no se predica de esto. Ya no se habla que viene condenación. Miramos las noticias, las cosas que pasan en la televisión alrededor del mundo. Las guerras, las cosas que pasan. Y se nos olvida que viene una condenación aún mayor. Que hay familiares, que hay amigos que no han aceptado a Jesucristo. Que hay personas que a lo mejor nunca han escuchado el verdadero evangelio, que lo único que conocen es el bautismo de agua para salvación de niños, pero que nunca han escuchado la palabra de Dios real. Y su aventador está en sus manos, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y se quemará la paja en el fuego. No tengo mucho, solo tengo 12 páginas, hermanos. Entonces, inmediatamente, dice, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero hay una buena noticia, hermanos. No todo es condenación, juicio eterno. No todo es ira de Dios. Dios en su esencia es amor.
Dios en su totalidad de esencia es amor. Su juicio es amor. Sus planes son amor. Su castigo es amor. Muchas personas piensan que la sustitución entre Cristo y yo empieza en la cruz del Calvario. En este pasaje podemos ver el evangelio puro, hermanos. Dice aquí, Jesús dice, vino de Galilea a Juan al Jordán. Jesús caminó kilómetros desde Galilea, aproximadamente 120 kilómetros hasta el lugar en el que estaba Juan el Bautista. Él se ponía más allá del Jordán, dicen muchos eruditos, en un lugar que se llamaba en español Betania, más allá del Jordán. Jesús caminó 120 kilómetros en un lugar en el Jordán que era tomado como un lugar de confesión de pecados, en un lugar que era para arrepentimiento. Pero yo los hago la pregunta, ¿tenía Jesús algo de qué arrepentirse? ¿Tenía Jesús algo que confesar? Hermanos, la sustitución entre Jesús y yo, entre mi pecador y Jesucristo el Santo de la vida perfecta, no inicia en la cruz. Inicia con Él viniendo al pesebre. Inicia con Él caminando 120 kilómetros al Jordán para bautizarse. Y sin avergonzarse, aquel que había vivido una vida santa y pura, sin avergonzarse, entra a las aguas para identificarse con los pecadores. 120 kilómetros hacia el Jordán. Caminó y caminó para llegar y tomar tu lugar también en las aguas, sabiendo que un día, en el futuro, en la cruz del Calvario, iba a sufrir la desolación, iba a sufrir, dice la palabra en 2 de Corintios, el que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para yo ser hecho justicia de Dios en Él. Caminó 120 kilómetros porque Él sabía que un día iba a ser convertido en pecado, que iba a sufrir la desolación en la cruz, que iba a sufrir que Dios volteara su rostro de Él, porque en Él estaba mi culpa, tu culpa, iban a estar todas las cosas malas que yo he hecho hasta ahora, iban a estar en Él. Pero Él sin vergüenza entró a las aguas identificándose contigo y conmigo. Es lo que Él hizo por amor. Esto nos muestra cómo un inocente entra a la fila de un tribunal para recibir una sentencia que no merece, pero que otro sí. Seguimos leyendo, dice la palabra. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan reconoce a Jesús, reconoce que es mayor que él moral y espiritualmente, pero se resiste. La pregunta es, ¿cuántas veces en este año 2025 sabías que los planes de Dios eran mejor que los tuyos, pero resististe? ¿Cuántas veces aquí en la iglesia reconocimos que Él es mayor que nosotros espiritualmente, que sus planes son mejores que nosotros? Reconocemos que solo en Él tenemos la victoria, que solo por medio de Él podemos triunfar, pero resistimos. Sabíamos lo que teníamos que hacer muchas veces en este año 2025. Tenemos su voluntad revelada por medio de la palabra, por medio de las escrituras, pero resistimos. Venía el pastor aquí tal vez con ansias, con mucho entusiasmo a compartirnos un proyecto, una idea. Hermanos, tenemos folletos nuevos. Hermanos, tenemos un campamento para los jóvenes. Y nosotros resistimos. No tomamos interés. Estamos ocupados en nuestras cosas, en nuestros asuntos, en nuestros problemas. Y resistimos. Dice después, y le dejó. Puesto que Juan no conocía aún el plan que tenía Jesús de redención, que tenía el Padre para con la humanidad. Esto revela una verdad, hermanos, del ser humano. Cuando no podemos comprender el plan de Dios, o cualquier tipo de plan, el ser humano por su naturaleza es controlador. Muchas personas les gustan los trabajos muchas veces que son monótonos porque sabes lo que vas a hacer. Ya sabes lo que vas a hacer. No les gusta el cambio, no les gusta que haya una brecha que diga, no, hoy ya no vas a hacer esto, vas a hacer lo otro.
Y tú, tengo que cambiar ahora el plan. No podemos comprender el plan de Dios y su voluntad y ponemos resistencia en la obra de nosotros, en la obra de Dios en nosotros. Y dice luego la respuesta del Señor Jesucristo, versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cumplir toda justicia. Jesús no se pone a discutir con Juan. Él declara una verdad eterna y dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí Cristo declara que estaba listo para cumplir y someterse directamente a la voluntad de Dios. Aquí Él está diciendo, voy obedientemente a entrar en las aguas, voy un día a morir y a sufrir todo el castigo que merecéis. Estoy aquí en primera fila, en las aguas. Hoy inicia mi ministerio. Ese día, con el bautismo del Señor Jesucristo, daba inicio el ministerio del Señor Jesucristo. Y Él estaba ahí en primera fila diciendo, hoy comienza la travesía. Lo que no está diciendo es que hasta entonces va a iniciar su vida santa. Porque al final del versículo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Reconociendo que Él era aquel que ya su vida era santa. Esto es una simbología al rey David. Cuando el rey David quitaba sus vestiduras de rey, quitaba su corona, se ponía la armadura de guerrero y salía al frente a combatir. Es lo que está haciendo Jesús en ese momento. Despojándose de su gloria, quitando su corona, saliendo del reino y entrando en primera fila a las aguas. El primero, entrar a las aguas y decir, yo estoy aquí por ustedes. Hoy inicia mi ministerio que es por ustedes, por amor. Muchos saldrán a veces a decir, he conocido personas que a lo mejor nunca han conocido a Cristo, que suelen decir, yo no le pedí a Dios que muriera por mí. Yo no le pedí que mandara a su hijo. Esto es como un enfermo. ¿Cuántos han cuidado aquí a un viejito enfermo? Hermana, y para beberse las pastillas, ¿cómo es? Los abuelitos, ¿cómo son? Para beberse las pastillas. No, yo no necesito pastillas. ¿Para qué voy a ir al médico? Yo me sé cuidar solo. Pero venga, abuelito, vamos, lo levanto del brazo. No necesito ayuda, no me trates como un manco, dicen. Decirle al Señor, yo no te pedí que me salvaras, yo no te pedí que vinieras a morir por mí, es prácticamente lo mismo. Es decir, me quiero quedar como estoy. Es decir, que tú nunca, por tus propias fuerzas, vas a poder generar justicia por ti. Aquel que vivió la vida justa entró a las aguas por primera vez en ese momento. Porque nosotros nunca, por nuestras propias fuerzas, vamos a poder generar justicia por nosotros mismos. ¿Cuántas veces cuando estamos airados, que estamos a tope, que pasa algo en nuestras vidas, que estamos con toda la ira ahí en la cabeza, en nuestro corazón, porque alguien nos hizo daño, porque alguien nos hizo mal, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es nuestro concepto de justicia? La famosa frase, me las va a pagar. Es que él no sabe cómo soy yo cuando soy... Es que yo he escuchado a personas, no, es que yo como amigo soy amigo, pero como enemigo, tela, ¿eh? Como enemigo, pero mejor es tenerme de amigo que de enemigo, porque de enemigo no me conocen. No saben de lo que soy capaz cuando soy de enemigo. Es la ira humana. Y muchas personas que dicen que tenemos un Dios injusto. En ese momento que estaba la ira de Dios encendida sobre la humanidad, que quería destruir la tierra, Jesús no dijo, me las van a pagar. Jesús no dijo, no saben cómo soy, porque Él no es como nosotros.
Él respondió con amor. En vez de darnos un golpe, en vez de darnos lo que merecíamos, nuestro castigo, piensa un momento aquello más horrible que tú has podido cometer en tu vida. Yo a veces pienso las cosas que yo cometí en el pasado y ni yo mismo me perdonaría. Yo mismo he tenido odio hacia mí mismo por las cosas que yo un día cometí. Cuanto más un ser santo, un ser puro, un ser justo. Merecía el castigo. Pero Él, en el punto más alto de su ira, nos dio a su Hijo. En su punto más alto de la ira, Jesús en primera fila entrando a las aguas. Me identifico contigo. Y lo hago por amor. Es el Evangelio. Seguimos leyendo. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Podemos ver aquí, y dice luego en el 17, y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miramos aquí a la Trinidad. Miramos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo en su máximo esplendor. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando entramos nosotros a las aguas bautismales para ser bautizados, todos los que estamos aquí somos bautizados. ¿Hemos sido bautizados? Pero en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo en el Hijo de Jesús, ¿no? El hermano Germán ponía el ejemplo de los unicitarios que tomaban este versículo, de los unicitarios que toman solamente en el nombre de Jesús. Lo que no saben es que en el contexto de ese texto está hablando acerca de Jesucristo, están hablando de Jesús, de Jesucristo. Y en griego es una palabra que quiere decir como lo dijo Jesús, haciendo referencia a Mateo capítulo 28. Por si un día te toman por sorpresa en los unicitarios en la calle, dices, no, pero eso es una hipérbole en griego que quiere decir que como lo dijo Jesús. Pero no es el tema. Todos los que hemos sido bautizados aquí alguna vez, así como Él un día se identificó conmigo, como Jesús entró este día en las aguas a identificarse conmigo, hoy yo entro en las aguas y me identifico con Él, con su vida santa, porque por medio de Él y en Él ya Dios no me mira como me miraba antes, mira la justicia que Él imputó en mí. Matías, ven, por favor. Gastón. ¿Te rodillas? Arrodíllate, por favor. No, él. Este era yo. Tirado en el suelo. Este era yo. Malo, sucio, que no merecía nada. Te das a botonate esto. Y este era Jesús, que vivió una vida santa. Esto es lo que hizo Dios con nosotros. Este fue el inicio de lo que Dios iba a hacer con nosotros en la cruz del Calvario. Él me levantó, le quitó a Él sus vestiduras, lo tiró al suelo, lo hizo pecador y a mí me puso su justicia. Y ahora, por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo, Él a mí me mira como Jesús, como su Hijo. Eso es amor. Pueden sentarse, chicos. Este fue el inicio de la justicia de Dios. Aquí vemos, hermanos, en este pasaje, el Evangelio puro. Aquí vemos el Evangelio puro. Porque el Evangelio, hermanos, el verdadero Evangelio, nunca se trató de lo que yo puedo hacer. Nunca se trató de yo yendo a la iglesia para buscar al Señor.
Nunca se trató de buenas obras que yo puedo hacer. Yo he conocido personas que no son creyentes y piensan que primero tienen que ser limpios, tienen que hacer buenas obras. Primero tengo que dejar mi pecado para poder un día ir a la iglesia. Es que si voy a la iglesia ahora, hermano, se quema la iglesia. Se derrumba la iglesia si entro a la iglesia yo, porque usted no sabe cómo soy yo. Primero tengo que dejar de hacer lo que soy para poder entrar a la iglesia, para poder ir a buscar al Señor. Hay personas que piensan esto, pero nunca se ha tratado de algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que traer... Yo tuve que traer mi desastre de vida al Señor y entregársela al alfarero para entregársela a aquel que necesita esas herramientas, esas piezas destrozadas para poder trabajar y hacer algo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido. Aún creyentes que se apartan del Señor cuando fallan, que su pecado crea una barrera entre Dios y ellos y creen que no son dignos y pasan meses y años lejos del Señor sin tocar la Biblia, sin orar, porque piensan que no son dignos, porque piensan que Dios no los va a escuchar. Ya Cristo pagó el precio por las cosas que cometiste antes, ahora y las que cometerás después. Tan grande fue el amor de Dios para con nosotros que Él, aún sabiendo que después de que su Hijo moriría, que aún sabiendo que después de ser bautizado por el Espíritu Santo no vas a ser perfecto y podrías fallar, aún así Él envió a su Hijo por amor a nosotros. ¿Quién de nosotros que sabe que alguien es mala paga va a prestarle 5 euros? ¿Quién va a alguien que sabe que es violento darle a sus hijos a cuidar? Nadie. Pero Él sabía que tú y yo, a pesar de las cosas, a pesar de tener la palabra, tener la escritura, a pesar de todo el amor que recibimos, podríamos fallar. Y aún así, Él envió a su Hijo. Aún así, Jesucristo entró a las aguas para identificarse contigo y conmigo. Él dijo, pasa de mí esta copa. No porque no nos amara, sino porque sabía que iba a sufrir la desolación del Padre. Para que tú y yo, hoy, a pesar de cualquier cosa que cometiéramos, nunca sufriéramos eso que Él sufrió. Sin importar lo malo que puedes ser, si has sido regenerado por el Espíritu Santo, no importa qué tan malo seas, nunca vas a padecer lo que Jesús padeció, la desolación del Padre en la cruz. Él sufrió la desolación para que tú y yo no la sufriéramos. Para que cuando seas salvo, Cristo siempre te viera como salvo. Pero dice la palabra, pero Juan puso resistencia. Yo recuerdo cuando puse resistencia, hermanos. Escuchando la palabra de Dios, escuchando la prédica, escuchando la predicación y algo en mi corazón que me inquietaba, algo que me molestaba en mi corazón, y yo sentado en mi silla y el pastor haciendo el llamado, yo poniendo resistencia como Juan, porque nosotros anteponemos nuestra lógica, anteponemos nuestros argumentos, anteponemos cualquier tipo de cosas para poner resistencia, para que Él cumpla toda buena obra de justicia en nosotros. Moisés lo puso, Abraham lo puso, todos los siervos del Señor pusieron resistencia, porque es normal, es el ser humano poner resistencia. Pero cuando el Señor decide ir por ti y salvarte, porque nunca se trató de que tú viniste a la iglesia a buscarlo. Alguien te puso un folleto en tu mano. Un amigo te invitó hoy a venir. Alguien te habló de Cristo. Siempre el evangelio se ha tratado de Dios yendo al pecador, no del pecador viniendo a Él. Siempre fue Jesús bajando del cielo al pesebre.
Siempre fue Jesús caminando 120 kilómetros al Jordán. Siempre fue Jesús caminando hacia el monte con aquella cruz pesada por amor a nosotros. Siempre se trató de Jesús haciendo algo por nosotros. Siempre somos nosotros preguntando, Señor, ¿por qué? Pero el corazón del pasaje, hermanos, la palabra clave del pasaje, dice en el versículo 15, al final, entonces le dejó. Cristo dice: es necesario cumplir toda obra de justicia. Cuando Él decide hacer la obra de justicia en nosotros, hermanos, cuando Él derrumba la puerta de tu corazón, yo me recuerdo sentado en una silla, resistiendo, pero recuerdo también a Jesús derrumbando la puerta de mi corazón. Es como un vaso que se desborda, que no puede más. Es como un vaso que se está desbordando de agua. Muchas personas dicen: Dios es un caballero, Él respeta mi opinión, respeta mi decisión, Él me deja elegir. Si así fuera, hermano, yo seguiría en el mundo. Porque mi carne siempre me va a llamar. Porque mi pecado me llama. Pero cuando Él dice: es necesario cumplir toda obra de justicia, cuando Él entra y derrumba la puerta de tu corazón y Él te cambia, y Él te transforma, te regenera, no hay nada que pueda pararlo, hermanos. No hay nada que pueda decir, que pueda parar ese vaso, que pueda taparlo. Se va a rebalsar, va a caer gota por gota. Mi amor por Cristo, voy a querer hacer por Él lo que sea, voy a querer servir, voy a querer predicar, voy a querer tener una vida nueva. Y si tú nunca has tenido este sentimiento, nunca has sido regenerado por el Señor, y el Señor hoy está tocando tu corazón, has probado de todo, has hecho hasta lo último, has probado miles de cosas, has tenido una vida mala, has tenido una vida que has cometido miles de cosas, has sufrido, has llorado y has probado muchas cosas, y le está golpeando la puerta de tu corazón. Cristo es el único que puede regenerar tu vida. Dice la palabra, y Juan le dejó. La pregunta aquí es, para cerrar. Attention, please. Chema, ¿y tú? ¿Le vas a dejar? Gastón, ¿tú le vas a dejar? Michael, ¿tú le vas a dejar? ¿O vas a continuar en este año 2026 viviendo de la misma forma del año 2025? ¿Vas a quedarte estancado en el año 2025? ¿Vas a seguir viviendo y cometiendo los mismos errores que cometiste el año pasado? ¿Vas a seguir hablando mal a tu esposa, hablando mal a tu esposo, insultando a tus hijos, sin perdonar a la persona que tienes que perdonar? ¿O le vas a dejar que Él complete la obra de justicia en ti? Y cierra con esa pregunta. ¿Y nosotros le vamos a dejar? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, mi Dios. Gracias, Señor, porque un día tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por mí. Gracias porque Él no lo dudó, Señor. Gracias porque Él fue obediente hasta la muerte. Porque Él entró, Señor, a las aguas identificándose conmigo. Aquel que era santo, aquel que era puro, aquel que era justo, se identificó con una basura como yo. A pesar de haber vivido una vida santa, se identificó conmigo.
Gracias porque Él fue obediente hasta el último momento, Señor. Para que tú vieras en mí hoy esa justicia. Para que tú me vieras con ojos de amor. Para que sin importar lo que yo haga, tú me sigas llamando con cuerdas de amor. Si tú estás aquí por primera vez hoy y nunca antes habías escuchado el verdadero evangelio, creías que tenías que hacer obras, creías que tenías que haber sido bautizada de niño porque ahora ya no hay oportunidad de salvación. En Cristo siempre hay lugar. En Cristo siempre hay salvación. Si tú nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, todos estamos con las miradas abajo. Todos estamos orando. Puedes levantar tu mano. Quiero orar por ti. Si nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, y no quieres irte de ese lugar sin experimentar lo que Cristo puede hacer en ti, ya no quieres seguirte resistiendo, ya no quieres poner resistencia, quieres ver lo que Dios puede hacer en tu vida, puedes levantar tu mano. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, no hay una oración exacta, una oración perfecta. Solo la palabra entrando en el corazón de una persona que has derrumbado, Señor, su corazón. Señor, yo te pido por esta persona, Señor. Tú la conoces, tú sabes quién es. Tú sabes la vida que ha tenido, Señor. Tú sabes por lo que ha pasado, lo que ha vivido, Señor. Tú sabes lo que ha tenido que sufrir. Pero hoy, dice tu palabra, es el día de salvación. Tú has permitido que ella pueda venir aquí, Señor. Hoy esté con nosotros. Porque tú con cuerda de amor la has llamado. Porque en tu voluntad y en tus planes, Señor, se encontraba ella, Señor. Yo te pido por su vida, Señor. Te pido que la cuides, que la guardes, que la protejas. Y que seas tú, Señor, completando la obra de justicia que hoy has iniciado en su corazón, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y te damos la gloria a ti. Porque solamente es gracias a ti, Señor, a tu palabra. Es por tu poder, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Hoy yo te pido también, Señor, por nuestros hermanos que están aquí, por aquellos que son creyentes, por aquellos que aún a lo mejor siguen resistiendo. Que puedas, Señor, entrar en sus corazones, que puedas regenerar su alma, que puedas darle su espíritu, Señor. Ya sea un familiar, ya sea un amigo, Señor, que no te conoce. Que se pueda hacer tú, Señor, entrando en sus vidas. Y por aquellos que, hermanos, para nosotros que ya somos creyentes, Señor, ayúdanos en este año 2026 a no poner resistencia, Señor. A no poner resistencia, Señor, a dejar que tú cumplas en nosotros, Señor, a darnos discernimiento, Señor, a saber entender lo que tú quieres con nosotros, Señor, a pasar tiempo, Señor, en tu palabra, a pasar tiempo, Señor, en oración, para poder conocer tu voluntad en nosotros, Señor. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Grande eres, Señor. Digno de toda alabanza, Señor. De toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, Señor. Gracias por ser ese Dios santo, justo y perfecto, Señor. Y gracias porque me has hecho una promesa. Gracias porque nunca vas a dejarme, Señor. Hasta el fin del mundo, dice tu palabra, estarás conmigo. Permíteme, Señor, en este año 2026, dejarte actuar en mí. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén.